A ver, imaginemos una inteligencia artificial que parece brillante. Una que puede detectar malware en Android con una precisión casi perfecta. Un guardián digital que no falla. Pero, ¿qué pasaría si este genio tuviera un punto ciego? Un defecto secreto. Tan simple pero tan grave, que lo vuelve prácticamente inútil en el mundo real. Bueno, pues la respuesta es más sorprendente de lo que parece y nos revela una verdad bastante incómoda sobre la inteligencia artificial. 98%. Esa es la calificación que sacó un modelo de IA en sus pruebas. Con un número así, uno pensaría que nuestros teléfonos están más seguros que nunca, ¿no? Suena a una victoria total para la ciberseguridad. Pero esta cifra, como se imaginan, esconde una historia mucho más complicada. Vamos a poner un poco de contexto. Android es el sistema operativo más usado en el mundo. Y claro, eso lo convierte en el blanco número 1 para los creadores de malware. La escala del problema es gigantesca. Analizar cada amenaza a mano es sencillamente imposible. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego la IA, nuestro supuesto detective automatizado diseñado para encontrar a los malos. Y ojo, que las amenazas son muy reales. Campañas como Dark Herring, por ejemplo, llegaron a infectar a más de 105 millones de dispositivos. ¡Una locura! Robando potencialmente cientos de millones de dólares. Con tanto en juego, necesitamos que nuestros detectives de IA sean no solo buenos, sino prácticamente perfectos. Y aquí tenemos la supuesta prueba de su genialidad, al menos en el laboratorio. Fíjense en la primera fila, el modelo llamado Ada Boost. Alcanza un F1 score de 0.98 y una precisión del 100%. O sea que en teoría casi nunca se equivoca al señalar una app como maliciosa. En el laboratorio esta IA era una superestrella. Pero aquí es donde la trama se complica. ¿Qué pasa si la IA en realidad no está aprendiendo a identificar el comportamiento malicioso? Y si en lugar de eso encontró un atajo, una pista tan simple y tan obvia que le permite sacar 10 en los exámenes, pero que en el mundo real la hace fracasar estrepitosamente? Esta es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Nuestro detective estrella está analizando la evidencia o simplemente está juzgando a los sospechosos por su edad? Suena raro, lo sé, pero la respuesta está en los datos con los que le entrenaron. El problema de fondo es lo que los investigadores llaman un sesgo temporal. Tiene que ver con la manera en que recolectamos los datos para entrenar a estas IAs. Sin darnos cuenta, creamos una distorsión que las lleva por el camino equivocado. Para que quede súper claro, vamos a ver un par de conceptos clave. Primero, el nivel de API. A ver, esto es más simple de lo que suena. Pensemos que es como la fecha de nacimiento tecnológica de una app. Una aplicación hecha hoy para un Android moderno tiene un nivel de API alto. Una de hace varios años para un Android viejito, pues tiene un nivel de API bajo. Básicamente nos dice qué tan nueva o vieja es la app. Segundo concepto, la interceptación retrasada. Cuando una app normal se publica en la tienda, está disponible al momento para analizarla. Pero el malware no. El malware opera en secreto. A menudo pasan meses, a veces hasta años, antes de que los investigadores lo descubran y lo añadan a una base de datos. El resultado, que las colecciones de malware tienden a ser, en promedio, mucho más antiguas que las de apps legítimas. Y bueno, cuando juntamos estas dos cosas, ¿qué obtenemos? Pues un conjunto de datos contrastante. Aquí es donde entrenamos a la IA con malware viejo y al mismo tiempo con apps legítimas muy nuevas. Y sin querer le enseñamos una regla súper simple pero terriblemente equivocada. Si la app parece vieja, es malware. Si parece nueva, es segura. Este gráfico del estudio lo muestra perfectamente. Fíjense. Las barras rojas, que son el malware, se amontonan a la izquierda en las versiones antiguas de Android. Mientras tanto, las barras verdes, las apps seguras, están casi todas a la derecha, en las versiones nuevas. La IA no necesita ser muy inteligente, ¿verdad? Solo necesita ver de qué lado del gráfico está la app para hacer una suposición muy precisa. Claro, solo dentro de este conjunto de datos sesgado. Así que los investigadores decidieron poner a prueba esta idea. Entrenaron a la IA con estos datos contrastantes y luego la enfrentaron a un desafío de verdad, malware moderno, del mismo año tecnológico que las apps legítimas. Los resultados fueron bastante reveladores. Primero, recordemos su rendimiento en el entrenamiento, un F1 score de 0.98, casi perfecto. En este ambiente controlado, el modelo parecía infalible, una maravilla. Pero miren esto,
Cuando se enfrenta a malware moderno que ya no puede distinguir por su edad, su rendimiento se desploma a 0.68. ¡Pum! Pasó de ser un experto a ser poco mejor que lanzar una moneda al aire. Una caída brutal que expuso todo el truco. Así que, el punto crucial es este. La IA nunca aprendió a ser un detective de malware. Simplemente se convirtió en un muy buen detector de antigüedades. Aprendió la lección equivocada porque, sin saberlo, le dimos un manual de estudio que estaba mal desde el principio. Bueno, reconocer el problema es el primer paso. La solución que proponen los investigadores es bastante lógica. Hay que dejar de usar datos en crudo y empezar a construir conjuntos de datos de alta calidad de forma sistemática. Y para eso desarrollaron un sistema que llamaron Androbank. Aquí podemos ver un esquema general de Androbank. Pensemos en él como una tubería, un proceso que toma un montón de apps desordenadas y las convierte en un conjunto de datos limpio, verificado y, lo más importante, equilibrado. Justo lo que se necesita para entrenar una IA que sí aprenda las lecciones correctas. El proceso se divide en 3 pasos muy lógicos. Primero, limpiar y verificar. Aquí se deshace de todos los archivos basura, duplicados o rotos. Segundo, analizar y extraer. Aquí es donde se exprime cada app para sacar sus características importantes como los permisos que pide. Y tercero, el paso clave, construir el conjunto de datos. Aquí se asegura de que todo esté balanceado en el tiempo, que las apps de malware y las legítimas sean de épocas similares. Y la verdad es que esta historia va mucho más allá de la detección de malware. Es una lección fundamental sobre la inteligencia artificial en general. Nos obliga a cuestionar las suposiciones ocultas que podrían estar acechando en cualquier sistema de inteligencia artificial que usamos en nuestro día a día. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que con 4 lecciones clave. 1. La calidad de los datos lo es todo. La IA es un reflejo de ellos. 2. El tiempo puede ser un sesgo oculto y muy poderoso. 3. Una calificación perfecta en el laboratorio no significa nada si no funciona en el mundo real. Y 4. No hay atajos para una buena IA. Todo depende de tener datos limpios y bien preparados. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si un sesgo tan simple como la edad de una app pudo engañar por completo un sistema de ciberseguridad, ¿qué otros sesgos, quizás más sutiles y peligrosos, se esconden en los sistemas de IA que deciden qué noticias vemos, si nos aprueban un crédito o que ayudan a hacer diagnósticos médicos? La verdad es algo en lo que vale mucho la pena pensar.